Es un mito que si te acuestas temprano tu sueño va a ser mejor. La señal más importante es la luz. Por eso antiguamente piensa que las personas vivían en cuevas oscuras y después en el día había mucha luz y andaban muy alineados con la naturaleza. Y te aseguro que no eran así de insomnes hace cientos de años atrás. No debiese existir los cambios de horarios. Eso es algo que inventó el hombre. Es como este día, esta hora. Lo fisiológico es alinearnos con la luz. Que en la noche mi cama es un lugar de descanso. De hecho, debiésemos dejar la cama solo para dormir y para actividad sexual, para nada más. Bienvenidos a mi podcast Menos es Más. Soy Maca Grunert y hoy conversamos con Catalina Torres, neuróloga, especialista en medicina del sueño e instructora de mindfulness. Y hoy conversamos sobre la importancia del buen dormir para nuestra salud física y mental. También derribamos algunos mitos en torno al sueño. Por otro lado, hablamos sobre cuáles son las prácticas concretas para lograr un sueño reparador. Y por último, dimos consejos de cómo ambientar un dormitorio para promover un mayor descanso. Antes de comenzar, quiero agradecer a Room 66, Papel Pintado y a Glaya por ayudarme a ambientar espacios no solo estéticamente impactantes, sino que también despiertan todos nuestros sentidos. Ahora vamos al podcast. Hola, Catita te digo yo porque tenemos más confianza, ¿cierto? Me encanta, Maquita. Oye, Catita, qué rico que estés acá. Me encanta porque cada vez que estoy contigo entro como en un mood así que me baja 1000 revoluciones y me fascina. Y qué rico porque tenerte de invitada acá en mi podcast, porque vamos a hablar de un tema que a mí me vuela la cabeza y que hace muy poquito empecé a tener conciencia de la importancia que es cuidar el sueño, el bienestar del sueño, ¿cierto? Para todo ámbito, para todo nuestro desarrollo, bienestar, plenitud, etcétera. Así es que, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz. Oye, Cata, quiero preguntarte un poco porque me he dado cuenta que cuando hay alguna profesional o algo, distintas actividades, la gente cuando se especializa en algo tan específico, por algo es. ¿Qué fue lo que te llevó a especializarte en la medicina del sueño? ¿Hay algo personal o fue...? Sí, Cuéntame. y me gusta que me preguntes porque es algo que no comento mucho y creo que es importante contarte que alguna vez dormí muy mal. ¿En qué contexto? Cuando entré a estudiar medicina coincidió en la carrera que mi primer gran amor murió. Fue un duelo duro para mí. Y entré a estudiar una carrera que ya era estresante y tenía ese estresor y mi papá se enfermó de cáncer, fallece en la carrera. Fue una época dolorosa para mí y tenía muy pocas herramientas, porque era estudiar medicina por sí, Maca, es súper estresante. Me imagino. Y yo estaba acostumbrada a una autoexigencia, entonces quería hacer eso bien y a la vez quería yo estar bien para mi familia, para mí. Y con el duelo de este amor y que además su papá fue profesor mío después en medicina, fue esas sincronías lindas de la vida, me costó ir sanando y luego mi papá tuvo este cáncer durante la universidad y ahí mismo se atendía. Entonces era difícil, yo estaba corriendo entre la católica y el internado, era como una época de harto estrés. Y la manera en que mi cuerpo respondió a este dolor y este estresor fue que me costaba dormir. Me acuerdo, y de hecho ahora cuando escucho a los pacientes, ya han pasado, no sé, estoy hablando más de 20 años de esto, y empatizo profundamente con esa sensación de que llegaba la noche y no podía dormir y la cabeza estaba ahí o me despertaba en la noche. Y años después, cuando estudié neurología, vi que existía esta especialidad que todavía estaba en pañales hace unos 18 años atrás y dije, wow, acá hay algo para mí, quiero ayudar en esto. Oye, bueno, en la arquitectura pasa mucho eso. Además que uno viene, cuando entra a estudiar arquitectura, además, uno, además allá de la presión y todo, fíjate que uno entra a la universidad y ya cree de que por sí ya es trasnoche. Y es agotador, fíjate. Y el tema del sueño en la carrera de arquitectura también es súper potente, pero yo creo que está más como condicionado previamente, no Es sé. cierto, yo pienso mis pacientes que estudian arquitectura o arquitectos son la mayoría muy búhos, como que lo habitual es en ese silencio de la noche se ponen a trabajar en las maquetas, bueno, no sé si con maquetas todavía, y con mucha luz hasta tarde. Entonces el sueño de los que estudian arquitectura es terrible, y de los que estudian medicina, créeme que no anda muy bien tampoco. Oye, y tú, además de neuróloga especialista en sueño, tú eres instructora de mindfulness, ¿cierto? ¿En qué momento se integra esto? Cuéntame cómo se integra o cómo tú haces esa como fusión que lo puedes, no sé, que lo aplicas en tus pacientes o en tu vida. ¿Hay alguna integración partiendo por ahí? Absolutamente. Absolutamente. Por muchas razones, pero en gran parte el buen dormir, uno de los pilares para poder dormir bien es que tengas una buena regulación del estrés. Hay hartos factores que quizás vamos a conversar,
Pero uno bien importante, es difícil si estás viviendo un gran estresor y no sabes gestionarlo, que tu sueño sea reponedor, que sea fácil dormir. Puede ocurrir, pero no es lo habitual. Entonces tenemos que tener estrategias no farmacológicas que nos ayudan a regularnos en el día para llegar bien en la noche. Y además, desde mi experiencia, en esta misma búsqueda de bienestar que te contaba hace un rato, yo practico hace muchos años yoga y también medito hace muchos años. Y mucho tiempo sentí que eran mundos distintos. Este mundo más científico, ¿no? En que no se hablaba hace 20 años atrás de esto, era una inquietud profunda que tenía yo por un crecimiento personal, mi desarrollo espiritual, y por otro lado, la carrera de medicina, neurología, las sentía como, estoy hablando en mi mente de 20 años, las sentía muy separadas y necesitaba, había un llamado en mí a integrarlas. Y en el camino, desde mi propia experiencia, me fui dando cuenta como el meditar, como el tener prácticas de regulación, me hacía tan bien y dije, wow, esto hay que llevarlo a los pacientes. Y de a poco fui incorporando a mi propia práctica, me fui formando como instructora de mindfulness y me di cuenta como muchos pacientes, el aprender a estar más presentes, el tener prácticas de meditación, los ayuda un montón. Entonces creo que es un bonito, como una buena combinación. Sobre todo que el mindfulness no tiene ningún sesgo religioso cultural. Es más fácil para el paciente que viene a buscar el delantal blanco mostrarles mindfulness que otras prácticas, la reciben mucho más de mente abierta. Entonces es un súper bonito mix entre lo no farmacológico y a la vez con evidencia científica que les puede ayudar. Y les ayuda más. Y les ayuda un montón. Sí. Quizás no es para todos, o sea, no todos se sienten siempre tan atraídos. Algunos al tiro quieren aprender mindfulness, pero sí o sí es una herramienta más que les puede ayudar a tener una vida con más sentido, sintiéndose mejor. Porque rara vez, Maca, yo veo un paciente que tenga un buen dormir y que todo en su vida esté como caótico. Es lo normal, hay una coherencia en el sueño. Entonces, si estás pasando un momento de estrés, no estás haciendo actividad física, no sabes cómo regular y gestionar tu estrés, es súper difícil que duermas bien. Es como un síntoma que aparece, es bien acusete el sueño. Sí. Si a veces a los pacientes les pregunto, y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás en tu vida? Bien, a veces estamos medio desconectados, ¿ok? ¿Y por qué crees tal vez que tu sueño no está bien? Obviamente hay hartas patologías del sueño per se, pero siempre hay un link de que algo está pasando en tu vida cuando tu sueño no está óptimo, o cuando comenzó al menos Y me imagino que es trastorno. un círculo, claramente. Y el sueño es tremendamente importante, o sea, para todo tipo o sea, de hecho, hoy día estaba escuchando un podcast, cuando venía para acá, me gustan los podcasts. Hoy no me acuerdo la persona que estaba hablando, pero era un entrevistado de Nico Orellana, que decía que incluso el sueño es uno de los pilares fundamentales para un bienestar. Hablaba de vivir hasta 100 años, de cómo poder vivir hasta 100 años, bien, vivir hasta 100 años bien. Y decía que el sueño era incluso más importante que el deporte y el movimiento. Es muy importante el deporte, o sea, la alimentación y el movimiento. Es muy importante eso, pero que incluso el sueño era tremendamente relevante. Entonces lo escuchaba eso y... Sí, sobre todo porque el sueño impacta en los otros pilares del bienestar que tú contabas. Y quizás recordarlos, vale la pena que sepan cuáles son los pilares, acordarnos. Sí, porque todos Sí, queremos sentirnos bien, obvio. todos queremos llegar a longevos, pienso, pero de verdad sin demencia, sintiéndonos contentos con la vida. Entonces, entre los pilares, uno es el sueño. Me encantaría decirte que es el más importante, pero creo que todos son importantes. El segundo es la alimentación, claro que es clave también lo que ingerimos, que también influye en el sueño. Sí. Otro pilar es la actividad física. Sí o sí necesitamos movernos. El siguiente es regulación de estrés y el otro no consumo de tóxicos, alcohol, drogas, o poquito, al menos. Controlado. Sí. Ya. Oye, y hay muchos mitos alrededor de el sueño, que tomar leche calentita en la noche, la ducha, ya. Cuéntame si algún mito que te gustaría desmentir. Desmentir, bueno, primero el de la ducha verdadero, que un poco de cambio de temperatura puede ayudarte a la Si hay la otros regulación. también, si hay otros mitos. No, pero uno mentiroso, así como Sí. mito que roncar es normal. Mira que durmió profundo porque roncó. Claro. Roncar siempre habla de una resistencia al paso de la vía aérea. Entonces, roncar no es normal. Eso es lo primero, eso es un mito importante. Y espérate, y, eso, sí. Y roncar, y también la intensidad del ronquido. ¿Hay un ronquido que puede ser más aceptable o de una roncar no? De una roncar va mal. ¿Ni no. suavecito? Ah, pues mal entonces. ¿Hay alguna resistencia? Mi marido me graba de repente ronco, pero suavecito. Y obviamente hay todo un espectro en esto, pues de repente puede ser un paciente más que está con una rinitis, y en todo este espectro el gran riesgo asociado cuando hay resistencia al paso de la vía aérea, esta enfermedad que es la apnea del sueño, que no sé si después tenemos un ratito para mencionarla, pero es súper prevalente
Y el síntoma cardinal son pacientes que roncan, hacen ahogos en la noche. Ah, claro, no. Que a veces tú puedes escuchar que no ronca tanto, pero es porque se ahoga, ronca, se ahoga, ronca. Y tú decís, mira, está roncando menos, pero en verdad es porque está lleno de apneas. Entonces es bien importante evaluar a un paciente que está roncando, porque claramente puede haber una enfermedad más grave. Después quizás la hablamos más. ¿Qué otro mito? A ver, A ver, mitos. mito realidad. Hay algo bien ridículo que no sé si yo lo escucho mucho a los pacientes que les pregunto, mira, ¿tomas café? Sí, pero le echo leche. Así que me tomo, da lo mismo que la disluyas con lo que sea. Obviamente la cafeína siempre va a afectar el dormir, sobre todo si tomas una cierta cantidad y está la hora. De hecho, el café debiésemos tratar de no consumirlo como estimulante más allá de las 3 de la tarde. Y el mito es, no, pero a mí no me pasa nada, me tomo un expreso y me duermo bien. Seguro, pero te aseguro que tu sueño no va a ser tan reponedor versus que no. Entonces ese mito de que hay gente que le afecta cero el café, no, hay distintas susceptibilidades a la cafeína, pero a todos les afecta igual. Yo este último año, yo te había contado antes que yo no tomaba café hace 10 años, Wow. fíjate, pero porque yo sentía que me aceleraba. Y en este último tiempo que sentí, antes de que me diagnosticaran TDA, estaba muy baja de energía. Y le di una oportunidad de nuevo al café, porque yo sentía que me aceleraba demasiado el corazón. Y claro, y efectivamente tengo que ir controlada y te escuché a ti y nunca más después de las 3, 2 de la tarde tomo café porque a mí realmente yo siento que después Sí, me deja total. así como... Igual tiene propiedades buenas el café, si no es un malvado. En cierta Pero dosis tiene hartos beneficios, pero como decís tú, es clave el horario y también ver nuestra susceptibilidad. Hay personas que son mucho más sensibles a la cafeína. Y lo otro, saber también que el café también está en el té, que ese Sí. y en el mate, y Sí. eso comerse esos chocolates en la noche también tiene cafeína. O sea, también es estimulante. Y déjame pensar otro mito. Un mito habitual que hacer mucho ejercicio antes de acostar me va a relajar y voy a dormir bien. Sí. No, o sea, hacer ejercicio siempre nos va a ayudar a dormir mejor, o sea, sí o sí, pero justamente antes de dormir pudiese a veces dificultar el inicio del sueño. ¿Ya? Hacer el efecto contrario. Sí, te algunos estudios energiza. han desmentido que afecte tanto, pero lo ideal es no la hora previa a acostarte. Eso no, vas a estar con la temperatura más alta y estar más activo, entonces te puede costar más dormir. Pero a algunos les puede funcionar. A algunos les puede funcionar, pero si vamos a hacer actividad física, lo máximo, si podemos elegir el horario, no siempre podemos elegir, es ojalá hacer en la mañana, cuando parta el día. Sí. Hay gente que le funciona más eso. Yo, este último tiempo, me sigo levantando temprano, que te había contado, a las 5:30 de la mañana. Para mí es el mejor horario. Yo no soy así una persona como deportista, así, porque sí, para mí es un tema. Pero lejos es el mejor horario, fíjate, para ¿Qué hacer estás deporte. haciendo en la mañana? ¿Qué No, haces? estoy haciendo ahora en mi mutuo, voy cambiando. Iba a trotar primero en mi condominio, después ahora estoy haciendo, ahora que hacía mucho frío, bicicleta y un poquito como de pesa. Muy bien, te Así es felicito. que, y ahí voy, moviéndome. Pero me di cuenta que ese es mi horario. Amo ese horario. No, a mí igual me gusta entrenar en la mañana. Hago yoga o algo ejercicio fuerza, sino en la mañana. Y me doy cuenta más que esas semanas que de repente algo pasa y no he podido ir, me doy cuenta que mi calidad de sueño es diferente. Porque siempre estoy ahí como sintiendo el sueño. Tengo como siempre ando bien conectada al sueño, de tener que ver con qué es con lo que trabajo. Y sí me pasa que las semanas que estoy más sedentaria lo percibo diferente. Y eso está súper estudiado, que es así. Sí. Entonces, hagan ejercicio, sí o sí. Ay, sí. Si quieren dormir mejor, más que el Yo fármaco, no sé por yo qué. les anoto actividad física. Yo no sé por qué. Uno sabe que hace tan bien el ejercicio y muchos no lo hacemos con tanta rigurosidad como debería, porque hace tan, y uno cuando lo hace es tan rica la sensación posterior. Pero bueno, yo creo que hay un tema de los hábitos, de Cuesta cómo crear nuevos hábitos, cuesta sí. crear nuevos hábitos, pero hay que hacerlo sin motivación incluso, pero Yo hacerlo. muchas veces le digo a los pacientes que no me importa lo que hagan, pero ya que estén con las zapatillas y partan, esa es la tarea, aunque sea un minuto, es comenzar a crearse el hábito. Y muchas veces pasa que llegas con las zapatillas y dices ya, 5 minutos, otro día 10, pero partir ojalá un horario estable y que nuestro cuerpo aparezca ahí, aunque no queramos. Y muchas veces vamos a seguir, pero es comenzar y eso puede hacer una tremenda diferencia, incluso a nivel cognitivo. O sea, hay demasiados beneficios de la actividad física. No podemos pretender estar bien si estamos sedentarios todo el día. Sí, sí. Hay Mientras, dale, dale. que este es súper importante y lo veo que pasa mucho. Que al ¿Mito? fin, un mito, Ya. el último. Que mucha gente dice, ya, al fin sé que el sueño es importante, voy a cuidarlo. Ya no voy a estar viendo TikTok, no voy a estar viendo series, me voy a acostar tempranito porque quiero cuidar el sueño.
Es un mito que si te acuestas temprano tu sueño va a ser mejor, es peor. Eso de obligarse, eso me voy a acostar a las 9. Si eres alguien que se levanta, por ejemplo, a las 8 de la mañana, por ejemplo, que es más, yo me levanto igual que tú bien temprano, alguien que se levantó a las 8 de la mañana, es imposible que le dé sueño a las 9, 10 de la noche. Tienen que pasar muchas más horas, al menos unas 16 horas despiertos para que nos dé sueño. Alguien que se levantó a las 6 de la mañana, le puede dar sueño a las 10 de la noche. Ya han pasado unas 16 horas. Pero alguien que se levantó a las 8 le va a dar sueño a las 12. Entonces esa persona que se levantó a las 8 y cuidó el sueño, si se va a acostar a las 10 de la noche, se puede gatillar un insomnio en el fondo del puro miedo a sentir que no duerme. Pero es Y normal. ansiedad. Sí, es como tú que te levantas entre 5 o 6 y si te quisieras dormir a las 8 de la noche, no te daría sueño. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces ese es un mito. No porque te vayas a acostar antes vas a dormir más. Sí. Hay que dormir cuando sientas el sueño, que el sueño hay que sentirlo, igual que el hambre, igual que el alivio, igual que todas nuestras sensaciones fisiológicas que aparecen. No puedes decir, ya, son las 10, ahora me duermo. Sí. Eso es un mito. Pero a veces, claro, totalmente de acuerdo, me hace mucho sentido. Pero a veces uno, por ejemplo, que mencionaste el tema de los aparatos, ¿ya? Que uno a veces lucha contra el sueño real que uno siente, pegado en el teléfono. Para mí un cambio radical también fue el teléfono, lo cargo en otro lado y me compré un despertador. Bien, Porque Maca, te me felicito. tenía enferma de los nervios el tema, porque no sé qué, y más encima como de repente tengo un hijo chico y se pasa para la cama, entonces a medianoche me despierto y de repente veo la hora y me quedo pegada. Total. Terrible. De hecho, ver la hora más nos alerta. Decir, bueno, si son las 4, a las 5 me duermo. Y mira, son las 5:10. Y eso empieza a gatillar y el cerebro se percibe ante un estresor y más te despierta. Sí. Cuando nuestro cerebro nos percibe en estado de amenaza, nos va a despertar. Entonces, todo lo que nos estrese y nos haga controlar, incluso estos aparatos digitales que a la gente le encanta, no que dormí tantas horas, que mi sueño profundo, no. Esto sensa más bien movimiento, no es algo tan exacto. Y a veces esta obsesión con tener buenos parámetros hace el efecto contrario. Y de hecho, un buen consejo es el que tú diste recién, porque estamos súper adictos a las pantallas y eso nos hace dormir peor. Es en la mañana, lo primero, al despertar, es tratar de no mirar el teléfono, obligarnos a que ojalá pase 1 o 2 horas antes de ver el teléfono. Eso harto, igual está difícil. Transemos en una. Ya, ok. Pero pues te levantas a las 5, no mirarlo al tiro primero. Ojalá sentir tu respiración, tomar tu cafecito, ducharte, sentir el agua y luego verlo. Y otra medida importante es el rato que trabajes, ojalá tenerlo en modo avión. Ah, eso sí, yo lo hago full. Y no basta darlo vuelta, porque a veces tlilín y llega y los ojos se van. Entonces, y lo otro, tratar de no cargarlo en la noche y poner a veces incluso una alarma. Yo tengo algunos pacientes que procrastinan mucho a la hora de dormir y como que dicen, no quiero que se acabe el día. Ay, eso y me sigo pasó. y sigo. No, espérate, el alarma también, porque Sí. hubo un rato en que ya no me funcionaba el despertador que compré, entonces dejaba el celular lejos, ¿ya? Y una cosa es eso, que dejé de estar mirando la pantalla tarde, me desconectaba. Y lo otro fue que cuando ponía el despertador a las 5:30, me obligaba a levantarme inmediatamente. Yo soy, no sé si vaya a decir eso, pero me acordé de eso, perdón. Típico, yo soy de las 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Y eso a mí, como están todos durmiendo a esa hora, sonaba la alarma ahí un poquito más lejos y obligatoriamente me paraba a apagarlo y me despertaba al tiro. O sea, al primer sonido. No lo alargaba. Ah, pero tú algo dijiste de eso de los minutos. ¿Algo te escuché, a ver, o no? Sí. Mira, como concepto... ¿Qué bueno o malo? En general, en medicina del sueño siempre a lo largo de los años hemos dicho, no, eso de seguir y seguir lo fracciona, está mal en el fondo, hay que hacer lo que tú nos dices, de que suene y levantarse, pero algunos estudios posteriores han mostrado que posponer la alarma una vez, ya máximo 2, no más allá de media hora, podría ayudarte a despertar sin inercia del sueño. ¿Qué es eso? Que si nos despertamos y estamos en una etapa de sueño de ondas delta, vamos a despertar donde estoy cansado, nos va a costar. Lo ideal es despertarte en etapas más REM o superficial, pero a veces pasa que suena la alarma y estás en esas etapas de sueño y como que es terrible. Sí. Y si lo pospones una vez más, puedes despertarte de nuevo un sueño más superficial. Entonces, como conclusión, si despiertas realmente con una gran inercia de sueño, así muy con demasiado sueño, posponerlo una vez, 15 minutos, podría no ser tan malo. Pero hasta ahí. Pero no seguir 15, 15, 15, 15, porque al final es solo fraccionarlo. Sí. Ay, encuentro que hace como la agonía, como peor, como estirar así el... Quizás esta media privada de sueños y cuando más nos cuesta es porque estamos durmiendo menos de lo que necesitamos. Es increíble como yo funciono al otro día habiendo dormido bien. Es increíble, Total, es otra cosa. No, si es que es otra cosa, ¿sí? No, sí, sí o sí. es clave. Mira, bueno, si se te ocurren otros mitos, realidad ahí me interrumpe y todo, Obvio. pero
El tema de la conciencia del sueño también hay, ponte tú, ¿a qué edad de qué edad son más tus pacientes? ¿En qué minuto dice Mira, algo está pasando? Porque tengo un hijo de 21, además de hijos chicos, tengo un hijo de 21, que duerme pésimo, trasnocha, se levanta temprano, o sea, es que no cuida nada su sueño. Y yo se lo reitero, ahora eres joven y todo, pero de repente anda como zombie, de repente anda muy, muy enérgico. Le da lo mismo. ¿Cuándo nos empieza a qué linda tu preocupar? pregunta. Mira, yo tengo 2 hijos adolescentes, 13 y 15, y nos llevamos re bien en todo, excepto que yo soy súper bruja con el sueño. Entonces, has escuchado Casa Herrero, Cuchillo de Palo, Sí, obvio. como dicho, yo digo, no, en el sueño es lo único que esto no puede ser así, en mindfulness no, y trato, pero conscientemente, de ser coherente, porque normalmente es rico quedarte conversando esta tarde con tu hijo, que ellos quieran pantalla, pero yo habitualmente suena una hora y obligo a mi hija que cargue el celular fuera de la pieza, les bajo las cortinas blackout, a mi hija usa un antifaz para dormir. Cuando nosotras a los 15 años hubiésemos usado un antifaz, ¿no? Jamás. Entonces lo que quiero mostrarte es que en general somos más los padres los que modelamos a los hijos adolescentes. Es muy improbable que ellos espontáneamente digan voy a cuidar el sueño, todo lo contrario. Sí. Lo que les pasa fisiológicamente a ellos es que se desfasan. ¿Qué quiere decir? Que los adolescentes se empiezan a dormir mucho más tarde. Si los dejáramos libres, ellos podrían acostarse a las 3 de la mañana y se despertarían el otro día al mediodía. Esa es como hacia allá van. Hay muchas razones. Una de las principales es la exposición a pantalla, pero también los adolescentes fisiológicamente tienen mucho retraso de fase. Entonces, para los adolescentes, harta pega de los papás abrirle las cortinas, mucha luz en las mañanas y que dejen las pantallas a una cierta hora. Porque por per se, por ellos mismos, yo te diría que rara vez he visto a alguien de 20 años que venga y me diga, hola, No, vengo a cuidar claro. mi sueño, No, quiero no, tener no. bienestar. No, no, no. Sería Más posible. bien pasa que tienen un trastorno de ansiedad, lo están pasando mal en la U y un trastorno anímico, y en base a eso uno de los síntomas es el sueño y quieren un remedio para dormir. Y ahí tú les muestras, bueno, pero ¿cómo están tus hábitos? Y ahí yo te diría que algunos toman más conciencia, pero la mayoría a esa edad no es una de nuestras prioridades y hay que entender que así funcionamos tal vez nosotros hace años atrás. Entonces, donde yo más veo que hay conciencia es en las mujeres cerca de la perimenopausia, que ya el sueño se empieza a alterar. Y, ¿A qué edad empieza la perimenopausia? o sea, es diferente para todas las mujeres, pero puede ser años antes de nuestra menopausia. O sea, las que estamos post 40, aunque estemos muy regulares, ya estamos en perimenopausia. Bueno, pero eso es otro. Entonces, en el fondo, yo te diría que es cuando el sueño se echa a perder que muchas veces la gente toma conciencia. Es cuando, como todo en la vida, ¿no? Como que algo nos pasa y recién ahí decimos, wow. Bueno, sabemos, entonces ya hemos hablado de la importancia del sueño, de la importancia en todo sentido para nuestro bienestar general. ¿Y qué otros consejos podrías dar así como específicos? Ya los diste antes, pero así como más específicos Total, con ¿no? respecto al cuidado, y que sea algo quizás como fácil de aplicar rápidamente. Mantener horarios estables de levantada. Eso es súper importante. No eso que un día me levanto a las 6, otro día a las 2, otro día a las 10. O sea, eso para nuestro reloj anda súper bien. Siempre despertarnos a la misma hora. Obviamente el fin de semana nos queremos despertar un poco más tarde. Con los años ya no podemos tan fácilmente. Pero que no haya un desfase más allá de 2 horas. De hecho, una sería lo ideal. Es decir, si siempre me levanto a las 6 de la mañana en la semana, ojalá el fin de semana te levantaras a las 7. Aunque no te guste la respuesta, eso es lo óptimo. Y por último a las 8, pero eso de levantarte a las 10, 11, eso nos va a desregular muchísimo el sueño. Entonces eso, horario estable de levantada. Y si algún día te acuestas más tarde y dices, bueno, me quiero despertar más tarde, ok, pero trata de no desfasarte mucho. Por último, un día que no duermas tanto, no pasa nada. ¿Qué pasa con la gente que hace Un día. turnos? Wow, wow. Después voy a volver a más consejos. Ya, sí, te interrumpo. La gente que hace turnos es un capítulo aparte, Maca. Yo siendo bien honesta, mucho porcentaje de la población hace turno en todo, no solamente en el ámbito de salud, en las bombas de benzina, en negocios, o sea, está lleno de lugares de personas que hacen turnos, guardias, Sí. y el sueño nunca va a ser fisiológico en las personas que hacen turnos. Eso es lo primero a entender, no es que haya como una receta mágica. Podemos dar algunos consejos que los puedan ayudar, pero tienen muchos trastornos asociados de sueño después de dejar de hacer turno. Muchos pacientes quedan con patologías de sueño. También esta desregulación circadiana y la restricción de sueño se ha asociado incluso más a algunos tipos de cáncer. O sea, hay riesgo asociado, ¿no? Y yo te diría que si es que hay que hacer turno, ojalá mantuviéramos uno más estable, no andarlo cambiando tanto. Y hay como algunos tips que nos podrían ayudar para los turnos. ¿Como cuáles? Si tenemos, por ejemplo, un turno de noche,
es súper importante quizás al inicio del turno tener hartas luces. ¿Te has fijado que hay hartas de estas luces que nos dan más alerta? Sí. Y una vez que se acaba el turno, la mayoría de las personas les encanta ir a ver una amiga, ir a comprar, hacer trámites, pero si ya pasaste privado toda una noche, la obligación es irte directo a una pieza con absoluto blackout y ojalá salir del turno. Y a veces le digo a los pacientes con lentes oscuros, O sea, ahí vamos a con entrar a hablar de los filtro. espacios, que ahí Perfecto. Ahí me muevo un vas poquito más, me okay. domino un poquito más. Perfecto, eso es uno de los consejos entonces Sí, importantes. que tienen que llegar. O sea, porque pasa que también a lo mejor, a mí lo que me pasaba a mí como estudiante, cuando tenía que trasnochar, bueno, yo tenía un hijo chiquitito también mientras estudiando. Y de hecho uno teniendo hijos Pasaba, se priva per se de sueño. ay sí, Hasta los y yo primeros llevo años de ¿cuánto? vida. 30 años en esto. No los tuve seguido, entonces como que me siento como eternamente así con déficit de sueño. Después cuando yo trasnochaba, uno como pasa la noche y después como que se te va el sueño. O sea, por eso que es importante eso que tú dices, que Sí. obligatoriamente después hay que ir a dormir, a descansar, a recuperar esas horas de sueño. Pero pasa eso, que pasa ahí como de largo. Y segundo, las personas que hacen turnos debiesen todas hacer actividad física por muchas razones, pero sobre todo son personas que no debiesen ser sedentarias y deberían tener muy buen manejo de la luz y la oscuridad. Sí o sí, no pueden estar trabajando con luces oscuras. O sea, si están en alerta, que el cerebro entienda. Mucha luz. Cuando es dormir, absoluto blackout. Ellos mucho más cuidado con luz, oscuridad, no ser sedentarios. Si a veces en la mitad del turno al inicio pueden dormir un poquito, anda bastante bien. La cafeína a veces la usan en los turnos, pero tener cuidado con las dosis. Es mejor ir tomando pequeñas dosis, un mismo que vaya durando harto. Y en general, adaptarlo al paciente. Yo a los pacientes que hacen turno, dependiendo del sistema de turnos y el cronotipo, como que les adapto un poco. Pero nunca su sueño va a ser fisiológico, Maquita. O sea, es un temazo. Sí. Y a ver, ¿qué más consejos me ibas a dar? Consejo, bueno, estábamos en el horario estable de levantada, que ese es un must, sí o sí. Segundo, volviendo a lo mismo, el uso de la luz y la oscuridad. Todos debiésemos, cuando nos levantamos, lo más importante, recibir mucha luz. Aprovechando que ahora puede haber más luz en la mañana, abrir las cortinas. No saco nada despertándome si no recibo luz. Y en la noche, un consejo que es clave es, sí o sí, no bajar las luces. Y si, bueno, después tú nos vas a contar de los espacios, pero ojalá más luces rojas. Sí. En la noche, ser súper cuidadoso con las luces y no usar pantallas directas. Por mucho que yo use un filtro o me ponga lentes con filtro, ojalá ni una pantalla directa. Y por último, si les gusta una pantalla, ya tele, pero lejos, con todas las otras luces apagadas y nada violento. Lo otro es hacer algo que nos relaje antes en la noche, no pretender llegar así como un auto que va a 100 por hora y de repente para, ir como de a poquitito, como lentamente leo, voy hablando más bajo y como generando un mood para dormir. Eso es bien importante. Otro consejo, Maquita, es la actividad física. Si quieres dormir bien, sí o sí, incorpora en tu rutina algo de cardio y algo de fuerza, de todas maneras. Y también regular el estrés en el día. No puedo pretender si estoy todo el día alerta, nervioso, y no llegar a la noche y con un remedio dormir porque voy a volver a lo mismo. Entonces, eso es bien importante. Otra cosa es que si te cuesta dormir, no te estás pudiendo quedar dormido o te despiertas a mitad de la noche, siempre es mejor salir de la cama, que tu cerebro no haga asociaciones con la cama con estar alerta. Entonces, si tú te acostumbras a tener el dormitorio de centro de actividades, computador, comer, claro. Exacto. Y si pasa un rato suficiente en que estés alerta en la cama, siempre es preferible salir, hacer algunos ejercicios de respiración que podemos conversar, alguna práctica de visualización que te distraiga y luego volver. Pero eso de quedarse tapado y decir, ahora me duermo, es muy mala práctica, hace todo el efecto contrario. Vamos a los espacios, ¿te parece? Sí, a ver qué podemos hablar en relación a los espacios. Sabemos que hay cosas que tú también aconsejas, si bien no hay como una guía práctica paso a paso para todos, aplicable para todo el mundo, hay consejos que nosotros, en términos espaciales, sirven mucho para poder promover un mejor sueño, ¿cierto? Cuéntanos un poco del ciclo circadiano, antes de entrar en eso también, por el tema de la importancia de la oscuridad y Perfecto. eso. Que es súper bonito saber que en nuestro cerebro hay un conjunto de neuronas que están automáticamente teniendo un ritmo circadiano. ¿Qué es eso del ritmo circadiano? Que cada 24 horas se sincronizan con cada uno de nuestros órganos. Es súper lindo, ahí se sincroniza este reloj con el reloj de tu corazón, de tu hígado, todos nuestros órganos, para que hayan ciertas funciones que ocurren a una hora y otras funciones a otra hora. Nuestro intestino no está igual todo el día, ¿cierto?
nuestra temperatura corporal tampoco, o sea, tenemos un reloj que va fluctuando. Y este reloj que manda la señal como un director de orquesta a todo el cuerpo y les dice, es de noche, y en el día les dice, es de día, funciona principalmente influenciado por la luz. Hay distintas señales que les llegan a estas neuronas para que funcionen bien, pero la señal más importante es la luz. Por eso antiguamente piensa que las personas vivían en cuevas oscuras y después en el día había mucha luz y andaban muy alineados con la naturaleza, y te aseguro que no eran así de insomnes hace cientos de años atrás. Entonces el ritmo circadiano diríamos que está principalmente regulado por los ciclos de luz-oscuridad, también por horarios de comida, interacción social, pero sobre todo por eso, y está comandado por este grupo de neuronas que se conectan con cada uno de nuestros órganos. Y obviamente este director tenemos que ayudarle a hacer su trabajo. Si nuestras pobres neuronas le están diciendo a nuestro cuerpo, hey, es de noche, y nosotros nos llenamos de luces, empezamos a hablar fuerte, nos ponemos a ver películas violentas, nos ponemos a ver TikToks, este pobre núcleo dice, parece que no es de noche, y se confunde, y el otro día va perdiendo como esta periodicidad, pero perfecta. Por eso entonces que en términos espaciales la pieza, el dormitorio, es tan importante adaptarlo para eso, para descansar. Pasamos un tercio de nuestro día ahí, ¿cierto? Casi un tercio, entonces. De nuestras vidas. De nuestras vidas, de nuestro día. Entonces es tan importante adaptarlo para poder ayudar a ser más fácil y a ser un poco más beneficioso y promover la calidad de sueño. Entonces, en términos espaciales, tú has comentado algunas cosas que el tema, justamente hablando por el ciclo, respetar el ritmo circadiano, oscurecer las piezas para la producción ayudar a la producción de melatonina, ¿cierto? Que esté todo oscuro. En la noche, cuando uno duerme, es una pregunta, cuando uno duerme en la noche, evidentemente necesita oscuridad, pero al despertar, ¿es importante mantener la misma oscuridad o eso es relativo, eso da lo mismo? ¿O es mejor que haya luz inmediata? No, en la mañana necesitamos luz, absolutamente. ¿Inmediatamente? Sí, necesitamos luz. Y ahí está el tema del cambio de hora famoso, que yo realmente creo, te he escuchado cada año que hay cambio de hora, te escucho. Y porque, claro... Linda, qué bueno que tú pongas atención, porque no nos pasa con el resto del mundo, mucho. Porque no es una idea mía, esto es de todas las sociedades científicas, ¿cierto? Nuestra Sociedad Chilena de Medicina del Sueño también, que no debiese existir los cambios de horarios. Eso es algo que inventó el hombre, es como este día, esta hora, lo fisiológico es alinearnos con la luz. Y nosotros, por la ubicación en que está Chile, no sé si todos que escucharan estos de Chile, necesitamos tener el horario de invierno que es con más luz en la mañana. Entonces, lo ideal sobre todo pensando en los niños y adultos mayores, hay luz y podemos, llega esta señal y se empiezan a activar montones de procesos que nos permiten estar más alerta, incluso el ánimo se afecta, Maca. Entonces, volviendo a tu pregunta, en los espacios que tenemos debiésemos tener en la mañana ojalá un ventanal gigante, abrirlo y que nos llegue muchísima luz. Y si estoy en una pieza en que me despierto a las 5 y todavía está oscuro, lamentablemente prender luces artificiales, pero necesitamos luz, que nunca va a ser tan óptimo como la luz natural del sol. Sí. Y en términos de la luz artificial, ¿cierto? La luz artificial, también es bueno que la luz artificial se vaya modificando, sería ideal, modificando nuestra pieza a lo largo del día, ¿cierto? Así como lo hace la luz natural. Qué lindo tu comentario. Que vaya cambiando de la misma manera, simulando, ¿cierto? Sí. Pasando de luz fría, luz día, a luz cálida en la noche. Eso sería como óptimo también. Sí, y eso no es solo por algo intuitivo, que uno dice, bueno, es lógico, si la naturaleza lo hace así, obviamente va a ser bien. Pero además tiene una explicación fisiológica, porque en nuestros ojitos hay unos fotorreceptores que le mandan la señal a este reloj que te hablaba yo, y estos fotorreceptores a lo que son más sensibles de todo el espectro de luz es el espectro de la luz azul. Y justamente ese espectro de luz es el que está en las pantallas LED, en estas luces blancas, y esa es la que le manda la señal que le dice, es de día, y por favor no produzcas nada de melatonina, entre muchas otras variables. Entonces, no es lo mismo que me esté llegando una luz del espectro rojo del espectro azul, cómo va a afectar la señal que le llega a mi cerebro. Es por eso que lo fisiológico es que en el día haya mucha luz, así, luz, que es completo el espectro y luz azul, y que luego vayamos cambiando la frecuencia de espectro de onda. Y por eso es bueno que si uno pudiera, en la noche, ya se le digo a los pacientes que a veces vienen pareja a consultar, pueden prender unas velitas y conversar y bajar el resto de las luces, o tener estas ampolletas rojas, que no sé si es tan práctico como se verá en los espacios.
No, mira, hay unas ampolletas que tienen, que ya, porque lo ideal es como el dimmer, ¿cierto? Pero eso ya quizás es una intervención mayor que hay que dimearla, pero hay unas ampolletas ahora que que tiene como 3 fases de luz. ¿Las conoces? Que Sí, prendes sí. una vez, 2 veces, 3 veces. Y por lo menos ahí ya baja la intensidad la temperatura es la misma, es cálida, pero baja la intensidad. Igual, puede ser cálida, puede ser neutra, pero baja la intensidad. ¿Y qué opináis, Maquita, en términos de cómo se ve? Porque venden también estas rojas que son para Sí. el sueño y ahora todo puede ser hasta el negocio del sueño, pero efectivamente es preferible si vamos a tener que sean esas. No sé cómo saber un espacio, una pieza con una luz roja como... Sí, no, mira, hay una, porque no, fisiológicamente es lo no ideal. voy a decir la marca, pero Tengo una. en algún momento, no, sí lo voy a decir. Yo fui, me contactaron de Philips Hue. Philips Hue es bueno, Philips, obvio, y sacó una línea de iluminación inteligente que pasa por todos los colores y tiene, estéticamente, en el fondo son súper bonitas, estéticamente son bonitas, súper armónicas para los espacios y te da la posibilidad de regular con distintos colores, tiene no sé cuántos colores, pero era súper interesante para el tema de las piezas, porque tú tenías lámparas de mesa donde tú podías ir regulando la temperatura y la intensidad de los colores. Y podías poner más luz roja, podías pasar por eso. Yo creo que eso es una súper buena alternativa. Seguro, yo creo que hacia allá va a ir al mundo, que la tecnología que tanto la criticamos esté más al servicio de nosotros. Porque a mí me gusta y lo que tengo es la ampolleta roja y la pongo a veces y me gusta y me suena fisiológico, pero mucho más atractivo que sea como algo paulatino, que no tenga tanta intervención y que sea como más armónico con el espacio. Y lo segundo, volviendo un poco a lo que estábamos hablando del espacio, también es importante, así como nos vamos a preocupar de la luz, la ausencia de luz, ¿cierto? Que la absoluta oscuridad, que a veces un poquito de luz de un aparato que esté prendido, que esas típicas luces que molestan en la tele y que los pacientes insomnes saben de lo que hablo, se estresen y la tapan, tiene una razón. Claramente en la noche debe ser absoluta oscuridad, nada de luz. Y si es que no podemos, si no usamos un antifaz, pero eso es súper importante para nuestro sueño. Sí. Y los colores. Los colores, hay estudios que dicen de que los colores más relacionados a la naturaleza también promueven un mejor descanso. Por ejemplo, verde, pensando en los colores ya del espacio. Colores verdes, verdes naturaleza, azul, mar, rojo incluso, no en algo tan intenso, un rojo suavecito, también por la puesta de sol, pero muy tenue. Eso tú sabes de eso específicamente, lo has podido leer, comprobar, eso es algo que yo he visto y que también está súper comprobado. No sé si tú sabes algo al respecto de eso. En general, como concepto, lo que siempre le digo a los pacientes es que su habitación no tenga mucho estímulo, sea de un mismo color neutro, muy minimalista, porque a veces tienen un cuadro precioso con colores que quizás es súper lindo para una pieza, pero nuestro cerebro necesita la menos cantidad de estímulos y también colores más tenues. Y las texturas también, las texturas hay algo porque nosotros algo que hemos estado ahora promoviendo en los últimos proyectos que hemos hecho, de que las texturas no solo se tocan, sino que se miran. Entonces, también es importante el tema de las texturas en la ropa de cama, la suavidad, además lo mismo, los patrones, lo mismo que tú dices, ese ruido visual también interfiere. Entonces, mientras más liso, mejor. No se trata de tener un espacio aburrido, plano, no. Se puede jugar, pero sí esas como cositas y elementos ayudan un montón también a promover ese descanso. Y ahora cambió este último tiempo, duermo también con otras sábanas, no sé, tú, Maquita, y también y sentir sobre todo que mi cerebro se condicione, si el cerebro necesita condicionarse, que en la noche mi cama es un lugar de descanso. De hecho, debiésemos dejar la cama solo para dormir y para actividad sexual, para nada más. La cama no debiese ser ni para ver tele, ni para conversar, ni para... Y esa asociación que hace nuestro cerebro con un lugar rico es la mejor inversión. Que digamos, ok, voy a irme a mi cama con estas sábanas deliciosas, como con un plumón rico. Cambia la experiencia sobre todo por condicionarnos. O sea, distinto es que en la cama rica, además comamos, además conversemos, ya esa asociación no está. Eso con respecto a los actos es importante porque hay actos que se relacionan entre sí y se complementan. Por ejemplo, ya, tú dijiste dormir, relaciones sexuales y la lectura. Eso sí puede ser un complemento. O sea, en estricto rigor te dice hacer solo dormir. Obviamente a veces pasa que llegas y no hay sueño, aunque pero imagínate un espacio, vámonos así como a lo concreto de lo especial, de diseño. Perfecto. Pero tratemos de hacerlo así como
si yo tengo un rincón, que es una pieza más grande, y tengo un rincón donde, en vez de poner un escritorio, por ejemplo, o sea, decisiones de diseño, ahí quiero ver si tú me puedes ayudar. Tengo una clienta que me dice, quiero ocupar porque tengo este rincón vacío y no sé qué hacer. Entre poner obviamente un escritorio donde pueda trabajar o poner una poltrona rica donde pueda leer. Ese es un acto más complementario al Total, descanso, ¿cierto? total. Es bajar las Sí. O revoluciones. poner un cojincito de meditación y algo muy minimalista y que cuando salga a veces de la cama se siente y ese sea su lugar de práctica. Pero de acuerdo contigo, nada laboral. Mucha gente a Nada veces tiene el laboral. escritorio, el computador. O sea, la menos pantallas posible y nada que tu cerebro relacione con activarte, alerta, trabajo. Y si va a leer, que no sea nada laboral tampoco. Ya, y si no tiene otro espacio para ponerse, ¿qué podemos recomendar? Estoy pensando en el momento. Entiendo. ¿Qué podemos recomendar si ya no queda otra que tener tu escritorio? Preocuparse de que en la noche apagar las pantallas, dejarlo quizás todo un espacio que sea mucho más cerrado que lo que sería quizás un espacio específico para trabajar. Que no hayan libros y desorden y caos, eso también Súper de influye. acuerdo, Entonces, absolutamente. disponer un rincón, si es de trabajo, que sea ojalá fácilmente tapable, Total. ¿cierto? Y de espalda a la cama. Y si Y las de espalda a la cama. Y si las horas previas puede irse mejor al living, al comedor, hasta la cocina, casi que mirar lo que tenga que mirar, prefiero. Pero lo ideal es que el dormitorio sea entro y hay una asociación directa, como cuando nos sentamos a la mesa. Nos sentamos y sabemos que es el acto de comer. Sobre todo el comedor, hay gente bastante que tiene su puesto. La idea es que debiésemos entrar a la pieza y decir qué rico, siento sueño, ahí está, y me acuesto. No como alerta, porque ahí podemos gatillar un insomnio cuando nos acostamos en un lugar en que nuestro cerebro no lo relaciona con dormir. Ujú. Entonces, ojalá nada de pantallas y si no nos queda otra que tener un escritorio ahí, como dices tú, apagar completamente las pantallas, quizás algo hasta que la tape, ninguna lucecita. Está relacionado el tema de la ventilación, del oxígeno en personas que sufren como de más estrés. ¿Tiene algo que ver de que las personas que tienen estrés necesitan quizás en el espacio mayor ventilación? O sea, yo creo que todos los necesitamos, pero en general cuando estamos más estresados tendemos a hiperventilar más. Sí. Hay mayor frecuencia cardíaca, hay una frecuencia, hay una taquipnea, una frecuencia respiratoria más rápida, pero per se a esta persona más que solo ventilar más, lo que necesitamos es que a esta persona le lleguen señales de calma, que salga a caminar a la naturaleza o que esté en un lugar que le evoque calma. Pero si la misma persona ve un lugar caótico, desordenado, ¿cierto? Tiene su O justamente si estamos en un lugar interior cerrado. y si está cerrado, en términos espaciales, las soluciones espaciales, abrir la ventana, ventilar, que entre corriente de aire, De esto también es acuerdo. importante. Súper de acuerdo, Paquita. Y en términos de espacio, yo me iría quedando un poco, me gusta lo que decías recién de preocuparnos de diseñar la pieza, que a veces pasa que es el lugar, nuestro santuario del sueño. Entonces, pasa que a veces es lindo poner algo y llenar y poner cosas, pero en realidad me suena muy lógico que debiésemos diseñar nuestros espacios para hacer nuestra vida más feliz, para tener más bienestar. Sí, ahora en este último tiempo, post pandemia sobre todo, a las casas se les ha exigido mucho, ¿cierto? Se les ha exigido mucha flexibilidad, que sirvan para distintas cosas. Entonces, es bueno de repente, está bien, ahora tenemos que seguramente tener oficinas en las casas, ¿cierto? Se les exigió mucho espacio, incluso reducido. Pero En la ojalá hazlo en pieza, el comedor, esa eso, oficina. pero la pieza creo que es el lugar donde Total. tenemos que resguardar, tenemos que proteger, ¿cierto? Absolutamente. O sea, si quieres cuidar tu sueño, sí o sí, tienes que pensar que ese es tu lugar para dormir. Y si solo dormiste 5 horas o 4, no tengo idea, que solamente ese rato estés en tu cama y que esa sea una rica experiencia, que no te genere una relación traumática, como aún no me duermo, esta sábana es Sí. incómoda, porque otro día que te vas a acostar, en este ejemplo me gusta, por ejemplo, a mí una vez cuando era chica atropellaron un perro y siempre me pasa que voy a atravesar las calles y esa memoria está ahí. Aunque lo trabajes, algo y conscientemente lo supero, pero está ese registro en mi cuerpo. Entonces, es lo mismo, si has tenido una experiencia muy mala muchas noches en tu cama y en tu pieza, no es raro que llegues y se reactive esa experiencia traumática de la mala noche. Entonces, debiésemos tratar que la mayor parte del tiempo que estemos en la cama sea una experiencia rica. Entonces, si voy a estar estresado con insomnio, que sea en un sillón, que sea en el living, solamente cuando ya sienta este sueño, que créeme que todos dormimos igual, aunque tú digas yo nunca duermo, el sueño sí o sí va a venir en algún momento, es imposible que no.
Y que ese rato que esté el sueño, vayamos a la cama y que sea un espacio de relajo, de disfrute. Por eso es clave que no nos acostumbremos a estar con el computador en la cama. A veces yo hago telemedicina y veo al paciente, a veces de regiones, de fuera de Chile, Acostado. acostado en la cama, como todo desordenado en la cama y con el computador en la telemedicina. Y yo le digo, ¿y lo podemos estar en otro lugar? No, es que aquí me gusta estar. Y ese solo detalle te habla de tanto, ¿no? Y que es muy inconsciente a veces. Oye, Catita, ¿tienes algún hábito o ritual tuyo, personal? Más allá de la doctora, de la neuróloga. ¿Tienes algún hábito ritual Mira, específico? hago como 2 cosas que a mí me sirven mucho. A veces que me siento como más agobiada, estoy como con hartas cosas. Y te contaba de la importancia de la coherencia. Es algo que trabajo activamente, no es algo natural. Debo trabajar siempre en la coherencia y no puedo ir a la naturaleza o no puedo estar en prácticas. Hago algo que con los años me van a retar. Es poco ecológico, pero los baños de tina con sal de mar me fascinan. Cada cierto tiempo pongo una musiquita ¿Por suave, qué lleno de poco sal de mar. ecológico? ¿Por qué poco Porque los baños de ecológico? tina con los años están out por el gasto de agua. Ah, No ok, un por ese consejo lado. como darlo Ah, para ok, el mundo, ya, ya. pero te cuento que eso es algo que a mí me hace súper bien. Llena de salomar de agua tibia y música y lo hago cada cierto tiempo y en mi espacio. Y lo otro que en mi pieza yo tengo como un altar y tengo ahí mi cojincito de meditación y trato siempre como ahí tener mi práctica. Ese es un ritual cuando parta la mañana, tener el mismo lugar. Que obviamente uno pudiese meditar en cualquier parte, en el auto, no tiene por qué ser en un cojín de meditación, puede ser en la silla del trabajo, da lo mismo. Pero igual es bueno también esa asociación de tu mente con un lugar. Entonces ahí tengo mi cojincito, está al lado de una ventana y ahí voy recibiendo luz y me siento y es Quiero invitarte después para que hablemos de mindfulness, así encantada. específicamente, Y de que en la realidad, meditación. Me encanta. y mindfulness podemos practicar en cualquier lugar, incluso con el desorden, con lo que traiga la vida podemos, pero obviamente hay ciertas circunstancias que te hacen más fácil entrar. Por eso a veces es importante los retiros en la naturaleza, el silencio. Hay circunstancias externas como que te hacen más fácil llegar a la experiencia, aunque podamos llegar desde cualquier lugar. Las mañanas que yo he empezado a practicar la meditación de a poquito, sin exigirme, aparte de hacer deporte, después medito un ratito, pero sin autoexigencia, porque me pasaba mucho que yo me frustraba, porque sentía que me iba, ¿Mm? volvía, me iba. Eso es lo ¿Y normal. sabes qué? Si fueron 5 minutos, fueron 5 minutos. Si fueron 3, fueron 3, no Bueno, importa, no sé. He ido yo a poco, quizás es recomendable persistir, no lo sé, no lo sé. Pero yo misma me he ido dejando de poner tantas barreras y tantas autoexigencias. que Entonces, y creo que a mí particularmente, no sé si es lo recomendable partir con tan poquito, pero la idea a mí me ha funcionado ir en aumento, de a poquitito. No sé, lo primero después, lo como... podemos dejar para el otro podcast, pero igual me Sí, gustaría saber. pero lo normal es que nuestro cerebro se distraiga y vuelva. Todos los cerebros funcionan Y igual. se entrena, me imagino. Exacto, y uno dice, oye, hay algo malo en mí que esto pasa, pero eso es lo esperable. Y tal como dices tú, ser compasivo con nosotros diría tal vez, no puedo más de 3 minutos, hoy día no más de 10, pero mantener una práctica. Si esa es la clave. Y a medida que vayamos haciéndolo, cada vez va a ser más amigable, va a ser más fácil. Y para dormir bien, igual quizás sí o sí agregar que tener pequeñas pausas en el día. Ojalá solo sentir la respiración más que pensar en ella, sentirla, caminar y sentir el cuerpo, o sea, tener prácticas en el día que nos regulen, que nos calmen, sí o sí nos va a ayudar a la noche. No se trata que estuve todo el día estresado y antes de dormir medito y me duermo, no. Es durante el día tener prácticas que me hagan llegar menos arriba. Bien, qué entretenida la conversación. Te voy a hacer unas preguntas así, preguntas y respuestas, como más allá como es como más de sensaciones, Ya, me ¿ya? encanta. Que Déjame ir. ya. ¿Qué te representa? O sea, este podcast se llama Menos es más, Ok, ¿ya? A mí me representa mucho esa frase me de encanta. Mies van der Rohe, bueno, ya. Ujú. ¿Qué te representa más en tu vida? ¿La simplicidad del menos es más o la exuberancia del más es más? En general. Hoy depende en qué etapa de mi vida. Durante muchos años la exuberancia del más es más, vivía yo bien abundante, hacer cosas y que la vida, como el se hacía la vida, lo tenía muy. Y mi aprendizaje de los últimos años ha sido el menos es más. O sea, me encantó cuando escuché. Y es tan cierto que a veces está en lo simple. Entonces, en esta etapa de mi vida, de todas maneras, menos es más. Pero ha sido una curva de aprendizaje. ¿Qué te hace sentir más relajada, el sonido del agua o el movimiento de las hojas por el viento? Ay, Transpórtate. ambas, pero el agua, sentir el mar, eso es. Para trabajar, ¿prefieres un ambiente que te energice o que te brinde calma? Que me brinde calma. ¿Te sientes más cómodo en un espacio luminoso o en un espacio con luz tenue?
luminoso, pero de luz exterior, luz natural, Sí, luminosa. sí. ¿Hay algún olor que te transporte a algún recuerdo importante en tu vida? Ay, qué linda pregunta. El olor a rosas me conecta con algo femenino, me gusta mucho el olor a rosas. También pienso en mis abuelas con el olor a rosa y me gusta el olor a vainilla. ¿Qué tipo de textura prefieres tocar? ¿La suavidad de las mantas, por ejemplo, una manta de lana, Ujú. o la rugosidad de la madera? Una manta, que ojalá peludita. ¿Te gusta más la sensación de un espacio acogedor y pequeño o uno amplio y abierto? Un amplio y abierto, ojalá sea que una ventana que se vea verde, amplio y abierto a la naturaleza. ¿Qué te inspira más, un ambiente colorido o uno de tonos pasteles? Inspira, Inspira. inspira. Mm, colorido, tal vez inspirarme hacia afuera y los pasteles más hacia adentro. ¿Y qué te evoca más nostalgia? ¿La luz del sol al amanecer o las velas en la noche? Las velas en la noche. Me encanta. Bueno, para terminar, Catita, ¿alguna reflexión, algún consejo que quieras compartirme o algo? Quizás quedándonos con este menos es más, que quizás llegó harta información, no sé qué está haciendo cada uno cuando escucha el podcast, pero quedarnos con un cambio pequeñito que hagamos en nuestra vida y lo sigamos repitiendo puede hacer una tremenda diferencia. Entonces tal vez escojan uno, no partir el día con pantallas, quitarlas más en la noche, durante todos los días al comenzar mi día una pausa y sentir la respiración. Elijan una cosa tal vez y traten de hacerla esta semana. Y a medida que vayamos repitiendo pequeños actos, tenemos un buen día y luego tenemos otro buen día y la vida está hecha de días. Entonces, intencionar en nuestro día pequeños cambios o actividad física, algo de lo que escucharon hoy día en el podcast y ver cómo les va. Me encantó, Cata. Te tengo un regalito. ¿En serio? Sí, te tengo un regalito Me encantan los regalos. de mis amigas de Aglaya. Mira, ábrelo. Es lo que tenemos. Bueno, no lo abro, ya está ahí, Ay, pero es lo que obvio que tenemos lo aquí. abro. Ah, ya, bueno. Sí, me amo Mira. los regalos. Voy a tirar, mira, aquí, acá. Es el olorcito que Ah, qué tenemos aquí. lindo. ¿Y dónde me recomiendas que ponga este aroma? Porque eres experta. A mí depende, depende. Yo tengo en varios espacios. En el hall de acceso me encanta cuando uno entra a la casa. El primer espacio que uno ve, que sentir este olor, a mí me fascina. Pero también en nuestras piezas, dependiendo. Yo no sé qué es lo que te toco, pero dependiendo de la. Me gustó esa idea de entrar a la casa y sentir ese aroma. Me encanta eso, como que Mira, rosa de limonada y vainilla. Pero justo, pero qué sincronía. no te puedo ¿Sí? creer. ¿En Mira, serio? Y no sabía que me ibas a preguntar aroma. Rosa y vainilla. qué rico, ¿viste? Guau. Me encanta. Y para que Justo los que te dije que me gustaban. Oye, Catita, gracias por venir. Me encantó tenerte. Encuentro que fue una conversación entretenida, rica, presente. Y eso me gusta mucho poder experimentarlo. Cuando yo he tenido una cabeza también muy loca muchas veces y he estado acá, pero en otro lado. Y aquí me encantó porque se dio una conversación en que realmente pudimos conectar, Sí, aprender. se nos pasó volando, estuvo Exquisito. entretenido y también aprendí de ti. Así que muchas gracias. Gracias por venir. Nos vemos pronto. Y ese fue el capítulo con Cata Torres. Los dejo invitados al próximo capítulo de mi podcast Menos es Más.